Estoy en comunicación con el economista Julio Alvarado, ex encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, 2019-2020. Julio, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, yo soy el agradecido, Juan. Muchas gracias por contactarme. Estamos a tu disposición. Una cosa que sorprendió, el nivel de, quizás de desconocimiento, para no decir una palabra más fuerte, de algunos de tus compatriotas bolivianos, que son diputados, que proponen al presidente argentino Alberto Fernández como galardón del galardonado con el Premio Nobel de la Paz, una persona que independientemente que asiló a varios bolivianos, incluso al presidente Evo Morales, una persona que está desgobernando la Argentina y sobre todo que promovió el aborto, la matanza de inocentes en el vientre materno. Tú como boliviano, ¿qué piensas de esta propuesta de 3 diputados de tu país? Bueno, distinguido Juan, yo creo que como tú acabas de decir, son 3 diputados que no representan de ninguna manera el pensar de la gran mayoría del pueblo de Bolivia. Y yo no quiero asumir la representatividad del pueblo de Bolivia. Si no te digo que son 3 diputados muy allegados al expresidente Juan Evo Morales, ¿no? Que en este momento no tienen representatividad en Bolivia. Y esto lo digo dando, como siempre yo justifico mi posición con datos estadísticos. En las últimas encuestas que han salido este fin de semana, los candidatos a los que Evo Morales los ha puesto para las elecciones subnacionales en las principales ciudades capitales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, no llegan, no pasan del 8%. Y el alto, que aparentemente hay El un alto es 60% de diferencia, si es que las encuestas son verídicas. así es. Pero así no hayan estado bien hechas las encuestas, la percepción general es que los candidatos del movimiento al socialismo designados por Evo Morales no tienen un reconocimiento y su partido se ha dividido. Y estos 3 diputados son del entorno cercano de Evo Morales. Por eso yo puedo asegurarte que Evo Morales tiene más fans y apoyo en Argentina que en Bolivia. Su Sí, partido incluso está dividido el y la gran mayoría. diputado, digamos, comentaba la situación de Bolivia y me dijo, no, usted no vivió en Bolivia y tú bien sabes que cuando estabas acá yo apoyo al proceso de cambio, pero no me gustan las cosas que están haciendo, que realmente es un desastre el gobierno de Arce Catacora. Se dedica quizás más a tocar la guitarra, a hacer campaña política que a gobernar. En este caso, ¿qué nos puede decir de estos primeros 100 días donde prácticamente se vio poco y nada, se vieron muchas políticas subsidiarias como el bono contra el hambre, políticas confiscatorias como el impuesto a la riqueza, pero no se habla ni de producción ni de desarrollo? Tú como economista, ¿cómo analizas esta falencia del economista Luis Arce? Bueno, lamentablemente la pandemia está cobrando un, no, o ha cobrado muchas vidas en Bolivia. Estamos a nivel mundial entre el 5º país que tiene más defunciones por 100.000 habitantes. Y eso es decir mucho. Eso significa que el sistema de salud es pésimo en Bolivia, ha colapsado totalmente y producto de que en los últimos 20 años no se ha dado el apoyo al sector salud. Entonces ahí estamos cosechando una mala cosecha de por lo menos 14 años del gobierno de Juan Evo Morales y de otros gobiernos, en plena bonanza económica. Pero específicamente este gobierno, porque también el boliviano está cansado que la gente de Dani le critique las cosas a Evo Morales, que Arce Catacora le critique a la gente de Dani, hay que mirar de acá para adelante. ¿Por qué esta falta de respuesta del gobierno que lidera Arce Catacora? Es que hay que hacer una aclaración. Vivimos en auge económico, lo que no estamos viviendo en los últimos 3 años. Entonces es una gran diferencia cuando hay dinero y lo despilfarramos. En estos últimos 100 días que ya está Catacora,
no ha presentado un plan anticrisis que debería haberlo hecho. Ha tomado pequeñas medidas, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y esa es la gran crítica que se le hace, no solo desde la oposición, sino también dentro del mismo gobierno y de sus bases, de decir hacia dónde vamos Y y medidas qué copiadas. vamos a El hacer. impuesto a la riqueza fue una medida que impulsó el kirchnerismo en Argentina y el bono contra el hambre lo sancionó la Asamblea Legislativa con los 2/3 masistas en el régimen de Áñez. No fueron medidas innovadoras de este gobierno. Así es, y lo peor en este momento, que seguramente los próximos días van a sorprender a la sociedad boliviana, es que el, las reservas internacionales netas, que es el respaldo de los países, ¿no? Ha caído por debajo de los 4.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? La cifra no es, o de los 5.000 millones de dólares. Nosotros llegamos a tener 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Y en los últimos 6 años se han gastado más de 8.500 millones de dólares. Y solamente en los 3 últimos meses se han gastado más o menos 1.000 millones de dólares. O sea que estamos, el ahorro de los bolivianos se lo está gastando en forma acelerada, que si seguimos a este ritmo, a fin de año prácticamente solo nos vamos a quedar con las reservas en oro, que son 2.500 millones de dólares. Entonces, la situación económica es muy, muy crítica. La pobreza, y no voy a decir que la Y pobreza entonces, se ha si es una incrementado situación tan en... crítica, ¿cómo se entiende que este gobierno rechazó el crédito del Fondo Monetario Internacional, que quizás esto servía para paliar la crisis sanitaria? Bueno, es una posición demagógica porque el país necesita recursos. Y segundo, no fue un crédito, fue un swap. ¿Qué quiere decir? Que Bolivia sacó ese dinero, ¿no? Sobre la base de sus acciones en el Fondo Monetario, porque si hubiéramos pedido un crédito al Fondo Monetario, esto nos hubiera tomado varios meses, hasta podría haber tardado un año, pero justamente hicimos un swap sobre la base de las acciones que tiene Bolivia, como todos los países, en el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no es un crédito, y lo peor, que el gobierno de Arce Catacora ha devuelto ese dinero con intereses. O sea, si es un crédito ilegal, no puedes pues pagar intereses. Además, para pagar los intereses teníamos nosotros 5 años, y el gobierno de Arce Catacora devuelve el dinero y sobre eso les paga los intereses y las comisiones, y ese sí es un daño económico. Entonces, es una posición demagógica, ¿no? Para otra vez mirar por el retrovisor todo lo que se hizo antes estuvo muy mal. Tú que estuviste en la Cancillería, eres diplomático de carrera, tú estás analizando lo que está pasando en Perú con el famoso vacuna gay, donde se vacunó en forma secreta el expresidente Vizcarra cuando gobernaba. 2 ministros de Sagasti renunciaron porque se aplicaron la vacuna de forma ilegal, secreta. Y aquí en Argentina el caso de vacunas VIP, donde existía un vacunatorio en el Ministerio de Salud y vacunaban a los allegados. Puede haber sospechas, ojalá que no por el bien de Bolivia, de que en el gobierno de Arce hayan hecho algo similar de lo que ocurrió en Perú y en Argentina. Bueno, lamentablemente los actos de corrupción no tienen una nacionalidad específica ni tienen una orientación política definida, ¿no? Y ya el día de ayer surgió la información de que se habría mal utilizado de tan pocas vacunas que Bolivia ha recibido, solamente 20.000 vacunas, es decir, que solamente se está para 10.000 personas, pero en la Caja Nacional de Salud ya hay denuncias que se han comenzado a vacunar a personas que no eran del sector salud, porque estas 20.000 vacunas estaban orientadas exclusivamente al sector salud, que no era suficiente, pero había que empezar por algo. O sea, Y podría hay, estallar un escándalo como el vacuna gay o vacunas VIP en Bolivia en las próximas semanas. es muy probable que estalle, depende si es solamente de esa institución.
Y hay que aclarar que la Caja Nacional de Salud es el servicio de seguridad social más grande que existe en Bolivia. Entonces, la noticia recién ha salido y supongo que en las próximas horas tendremos mayor información y la lista de las personas que han mal utilizado esas vacunas que no han ido al sector salud. La última pregunta que realmente me llamó la atención y me sentí desilusionado, porque yo, como tú bien sabes, apoyé al presidente Arce Catacora en las elecciones, que él hace poco inauguró un hospital en Culpina, lo entrevisté al alcalde en Culpina, en Chuquisaca, y me dicen que inauguraron el edificio, pero no hay insumos, no hay equipamiento, no hay personal. ¿Por qué quieren utilizar las estructuras del Estado para la campaña política y por qué se le engaña tan cínicamente a la población diciendo que van a inaugurar un gran hospital en el municipio chuquisaqueño de Culpina y en realidad nada más mostraron la fachada, no está operativo? ¿Cómo se puede entender este nivel de hipocresía y por qué no de cinismo de este gobierno? Bueno, lamentablemente esto es recurrente. Otra vez hay que mirar al pasado. Lo han hecho varias veces. En Bolivia se decidió para la campaña electoral del año 2014 que se iba a implementar el sistema único de salud que iba a cubrir a todos los bolivianos. El 2019, antes de las elecciones, se volvió a inaugurar el sistema único de salud antes de las elecciones. O sea que no es algo nuevo, lamentablemente, y hay que reconocer que esto se debe a la baja preparación de la población, ¿no? Que no de toda, ¿no? Pero de un sector importante que acepta esta demagogia, estas imposiciones, sin llamar a las autoridades a la reflexión y que no ¿Cómo se cometan entiende estos que la actos. prensa no fiscalice? No solo la prensa boliviana, sino la extranjera. Yo fiscalizaba algunas cosas, incluso también tuve algunos choques con el consulado en la gestión de Áñez, pero parece que este gobierno está haciendo todas las cosas bien, porque nadie dice las irregularidades como sí decían en el régimen de Áñez. ¿Por qué hay tanto silencio? En Bolivia, Porque en Bolivia los medios de comunicación viven prácticamente de la publicidad gubernamental y medio de comunicación que comience a ser crítico, se le quita la publicidad estatal y tiene que cerrar o tiene que sobrevivir. Eso les ha pasado a varios o sea, están medios. haciendo lo mismo que se hacía en la gestión anterior, que cerraron Así es, radio sigue siendo lo comunitaria. mismo, Lo sigue malo de este siendo lo gobierno hay que mismo. criticarlo como lo malo del gobierno de Ani, pero parece que lo que hicieron las cosas mal justifican diciendo que antes también se hacía peor. Bueno, es que el mal de los otros, ¿no? No porque en el gobierno de Áñez, y yo he sido crítico con eso, ha habido actos de corrupción y nosotros nos hemos opuesto a eso, hemos criticado esos actos de corrupción, ¿no? No pueden decir, pero solamente ha sido un robo de 3 millones de dólares, ¿no? La corrupción no se mide cuantitativamente, sino cualitativamente, Sí. y por lo tanto todo acto de corrupción debe ser sancionado, sea del gobierno de Evo Morales, sea de Yanine Áñez o sea Coincido de Arce plenamente contigo. Catacora. La corrupción hay que denunciarla independientemente del monto y de la ideología política, porque parece que si Sí, roba un sí. partido de izquierda está justificado, si roba un partido de derecha no, o No, viceversa. no, no, O no, sea, no, hay que no, no, no hay investigar. tal. Y el No periodismo hay tiene que tal. investigar las irregularidades de este Yo he gobierno, como sido también parte de del otros gobiernos de gobierno izquierda. de Yanine Áñez y me siento orgulloso de haber servido a una canciller como Karen Longarit, pero eso no significa de ninguna manera que yo voy a avalar o voy a tratar de justificar los actos de corrupción que han habido en ese gobierno. Los corruptos deben ser sancionados. Así es. La última pregunta, ya que la mencionaste a la embajadora, la doctora Karen Longaric, ex canciller de Bolivia. ¿Qué opinas de esta campaña en contra, de esta campaña sucia que quiso hacerle el viceministro Blanco, diciendo que no llegaron donaciones a Bolivia por culpa de Karen y que tampoco se solucionó el tema del pago del avión ruso cuando
la canciller remitió las notas como corresponden a las áreas, en este caso de salud por las donaciones y defensa por el tema del avión. Bueno, la doctora Karen Longarich ha demostrado ser una profesional de primer nivel y naturalmente que hay que dañar esa imagen, porque es una de las, y eso hay que subrayar, una de las pocas ministras del gobierno de Yanine Áñez, igual que Iván Arias, ¿no? Que han hecho una buena gestión y que no han estado involucrados en actos de corrupción, aunque han querido de Bueno, ahí yo cualquier coincido manera contigo. Iván relacionar. Arias hizo una buena gestión, pero digamos lo de la doctora Longaric, es verdad, era una de las profesionales más capaces del régimen anterior. Bueno, en otro momento podríamos charlar también sobre la gestión de Iván Arias. Tú sabes, yo no voy a socapar corrupción y todo lo bueno del gobierno de Yanine Áñez, yo lo respaldo y todo lo malo y la corrupción yo la critico y exijo que se aclare eso y que los culpables sean llevados a los tribunales imparciales. Muchísimas gracias, Julio, muy amable. Yo soy el agradecido. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto.